quiero... Recording in progress. Hoy vamos a continuar y creo que ya puedo decir que vamos a terminar lo que es la parte relativa a la prueba. Espero haber algo en ese tema. Voy a empezar a compartir y me dicen ustedes si estoy equivocado. Pero nos quedamos más o menos aquí en esta área de la... ¿Qué era la falsedad? No sé. Yo recuerdo que terminamos libro de comerciantes. Todo esto lo vimos, ¿verdad? El mérito probatorio. No sé si era lo que nos quedaba la última vez. U otras clases de instrumentos. No estoy seguro si por aquí nos quedamos. ¿Recuerdan ustedes de casualidad, compañeros? Y se hizo el silencio. ¿Están ahí? ¿Iba a arreglar la cuna mañana? No recuerdo, licenciado. Bueno, yo recuerdo que Fue antes, licenciado. fue antes. Sí, no habíamos abarcado eso. Libro 182, licenciado. Página 182. Si no estoy mal, sí, 182. Cotejo, la hipótesis, o sea, impugnación de falsedad. Estábamos viendo entonces lo que es la fuerza probatoria. Sí, por aquí tiene algo que tiene que ver con probatoria. De la fuerza probatoria, ok. Le damos entonces el cotejo y le damos ahí porque ya nos falta poco para ya empezar en la próxima clase todo lo que es los demás procesos. ¿Quién me puede leer el cotejo, por favor? Cotejo. Esta hipótesis sucede cuando un documento privado no es reconocido por aquel a quien atribuye, en cuyo caso la parte que lo pidiere podrá pedir que se proceda al cotejo de letras por peritos. El procedimiento del cotejo se practica por peritos. Artículo 188 del Código Procesal Civil y Mercantil. Leamos la liga del 188, por favor. Termina de leerlo. El artículo 150 del Código Procesal Civil y Mercantil establece que si se tratare de documentos extendidos por el testigo, puede pedirse su reconocimiento. Es el que se llama reconocimiento por terceros. Ok. Leamos el 188, por favor. Artículo 188. Cotejo de letras. Si un documento privado fuera impugnado por aquel a quien se atribuye, podrá pedir que se proceda al cotejo de letras por peritos, señalando los documentos indubitados con los que deba hacerse la confrontación. A falta de medios idóneos y a juicio del juez, de oficio o a solicitud de parte, podrá ser requerida la persona a quien se atribuye el documento para que escriba y firme lo que el juez le dicte en el acto, o estampe su huella dactilar si este fuera el caso por no saber firmar. Si se negare a ello, se estimará como auténtico el documento discutido. Fíjense que el cotejo de letras se puede hacer de esta manera, pero también existe un perito. Automáticamente estamos hablando también de la grafotecnia. Esto para que sepan ustedes de qué se trata todo este relajo, en verdad. Es tan importante la grafotecnia hoy en día en cuanto a ciertos hechos que llevan letras, la forma en que se escribe, la forma en que se hace la firma. Todo eso es lo que estudia la grafotecnia, ¿ok? Entonces, por ello es que leemos el 188. Y si se dan cuenta, el juez va a ordenar que se aparente, que se presente. Algunos casos de grafotecnia, cuando la persona ya ha fallecido, se solicitan documentos donde la persona haya firmado o haya escrito para que se pueda cotejar en algunos casos, ¿ok? Impugnación de falsedad. Vamos a leerlo, por favor. Me paso otra vez. Impugnación de falsedad. ¿Quién lo lee? Impugnación por falsedad. Todo documento, como cualquier medio de prueba, en general puede ser atacado en forma indirecta o mediata, utilizando otros elementos de prueba que destruyan la eficacia de aquellos, o bien de un modo directo o inmediato tachado el fallo. La falsedad de un documento puede concebirse desde dos puntos de vista. El primero se refiere a la falsedad material del documento, considerado como objeto en su aspecto
meramente extrínseco y posible por consiguiente de adulteraciones. El segundo enfoca el problema de la falsedad de los documentos en su aspecto ideal e intelectual, o sea, mira al documento en su aspecto intrínseco o espiritual. La falsedad material en los documentos públicos puede referirse al documento en su totalidad por ser completamente falso o bien parcialmente falso, en caso de adulteraciones. En cambio, si son documentos privados, si el documento es completamente falso, bastará para destruir su eficacia que se desconozca la firma que en él consta. Por eso la falsedad material solo puede referirse a la adulteración del documento. En el Código Procesal debe recordarse que el documento privado firmado por la otra parte se presume auténtico, salvo prueba en contrario. La falsedad ideal o intelectual, como se dijo, no refiere al elemento corporal del documento, sino a la sinceridad de sus enunciados. Al escribano u oficial público no le consta la sinceridad de las manifestaciones que ante él hacen las partes. Tampoco se sabe si lo expresado en un documento privado corresponde o no con la realidad. Para llevar este convencimiento al juez, será menester aportar otros elementos de convicción que produzcan el resultado, y esto vale tanto para los documentos públicos como para los privados. Bueno, ¿quedó bien clarito? ¿Quieren que les explique todo este relajo? ¿Quedó claro? Explíquelo, por favor, licenciado. Licenciado, explíquenlo, por favor. O sea, no les entendieron ni pito. A ver, fíjense, es que eso es lo que me gusta. Pues. Por eso es que ustedes tienen que participar, muchachos, hombre. Somos pocos, porque fíjense que esta clase supuestamente 315, 300 y algo. Y hoy solo hay 128 compañeros conectados. Les advierto que el próximo examen, si no lo voy a poner fácil. Lo voy a poner yuca. Ya regalé 30 puntos, pues no me pueden decir que no. La mayoría, si ven sus notas, están cerca de la zona. Que ya ahorita sí ya vamos a jugar en serio. Y por eso les ruego, pongan atención, y los que no han recibido la clase, espero que los compañeros la reciban o miren el video, porque después que no vale. Impugnación de falsedad. Vamos a leerlo poco a poco y lo vamos a ir masticando. Todo documento, como cualquier medio de prueba en general, puede ser atacado en forma indirecta o mediante utilizando otros elementos de prueba que destruyan la eficacia de aquellos, o bien de un modo directo e inmediato tachado de fallo. En pocas palabras, yo presento un documento y ese documento lo quiero presentar como un elemento probatorio, pero yo no cuento con que la contraparte tiene el derecho de impugnar ese documento e indicar que es falso y demostrar que es falso con otras pruebas. Eso es lo que estamos hablando acá. Vamos a atacar una prueba con otros elementos probatorios, ¿ya? Para poder demostrarle al juez que eso no vale. O sea, no lo tome en cuenta porque eso es mentira, es falso. La falsedad de un documento puede concebirse desde dos puntos de vista. El primero se refiere a la falsedad material del documento considerado como objeto, en su aspecto meramente extrínseco y pasible, por consiguiente de adulteraciones. El segundo enfoca el problema de falsedad de los documentos en su aspecto ideal e intelectual. O sea, mira el documento en su aspecto intrínseco espiritual. En pocas palabras, uno ve el papel, la forma. Y el otro ve la idea, la intención, la voluntad de la persona. Fíjense qué interesante, porque ahí viene la falsedad material y la falsedad ideológica. La falsedad material en los documentos públicos puede referirse al documento en su totalidad, por ser completamente falso o parcialmente falso en caso de adulteraciones. Un ejemplo. Se ven tachones. Se ve que se intentó borrar. Entonces se redarguide o se impugna de falsedad. Mire, licenciado, aquí hubo un tacho. No se salvó. Ustedes ya saben cómo se hacen los instrumentos públicos. Todavía no han recibido el notariado, ¿verdad?
Bueno, ya estamos recibiéndole. Ya entonces, licenciado, ahorita estamos en notariado. cabal, bueno, entonces hágame un favor, póngale coco, porque redarguir la falsedad material conlleva a la forma o al documento completo, ¿ya? Por eso es que tenemos que entender, material es la forma, lo intelectual, ¿ya? Es la ideológica, la falsedad ideológica, donde no hay voluntad, donde es mentira lo que se dice. El documento puede estar bien redactado, bien hechecito, sin tachones, pero no es cierto lo que se dice. La material puede conllevar la alteración de la firma, de una huella digital. Ahí hay falsedad material, ¿ya? Ojo con esto. Entonces dice, en los documentos públicos puede redarguirse el documento en su totalidad por ser completamente falso o bien parcialmente falso. En caso de adulteraciones. En cambio, si son documentos privados, si el documento es completamente falso, bastará para destruir su eficacia que se desconozca la firma que en él consta. Por eso la falsedad material solo puede referirse a adulteraciones en el documento. Ojo con eso. Ahora, en el Código Procesal debe recordarse que el documento primado firmado por otra parte se presume auténtico, salvo prueba en contrario. Voy a hacer una aclaración acá. La falsedad material es un delito y está regulado en el Código Penal, no en el Código Civil, ¿ya? Porque en el Código Civil vamos a encontrar los vicios del consentimiento y ahí hablamos de falsedad ideológica, ¿ya? La material son tachones, son alteraciones, alterar la firma, alterar la huella digital, etc. Ahí hay falsedad material y es un delito contemplado en el Código Penal. Si no mal recuerdo, está por el artículo 320, 321. Y por el 322 está la falsedad ideológica. Y fíjense pues, dice, si un documento es privado, es decir, no fue autorizado por notario, que fue lo que hablamos la vez pasada, basta con decir, esa firma no es mía, para que se impugne la falsedad, ¿ya? De eso se trata. Se desconoce la firma en que consta, por eso la falsedad material solo puede referirse a adulteraciones del documento en el Código Procesal. Debe recordarse que el documento primado firmado por la otra parte se presume auténtico, se lo puede encontrar, ¿ya? Pero privado es esto. Ahora, ¿cómo va a haber prueba en contrario? Veamos, ¿es la firma de él o no es la firma de él? Y si no, veamos si hay algún tipo de falsedad ideológica. O sea, acá entra la falsedad ideal o intelectual, que es esta otra parte. Como se dijo, no se refiere al elemento corporal del documento, al instrumento público, a la hoja donde se firmó o se plasmó el negocio jurídico o el contrato, la voluntad de las partes, sino a la sinceridad de sus enunciaciones. El escribano o oficial público no le consta la sinceridad de las manifestaciones. Y es que aquí tenemos que entender que si yo soy notario y a mí me dice fulanito, yo soy fulanito de tal, me identifico con tal documento, yo lo miro y digo, sí, te me está presentando un documento. Antes, les cuento, se daba una situación, era tan fácil, pero tan fácil, que apiar las cédulas de vecindad, por eso las quitaron. Oye, un documento, un DPI ya no es tan fácil, ¿verdad? Pero es tan fácil que miren ustedes, había un montón de este tipo de problemas, porque vendían terrenos. Y decía el notario, mire, a mí me llegó una persona, y recuerdo que lo primero que le decían a uno es, usted indique cuando hace el instrumento público, quien se identifica con la cédula de vecindad. Nunca vaya a poner con su cédula porque ahí se fregó usted. Usted está haciendo está declarando que le consta que esa cédula es real. Y no es así. La cédula debe saber si es, ¿verdad? O sea, uno tenía que tener cierto cuidado hasta la forma de redactar, porque a mí no me consta si lo que ellos dicen era cierto, o si quienes intervenían eran los que tenían que intervenir.
Por eso dice, la falsedad de ideal intelectual, como se dijo, no se refiere al elemento corporal del documento, sino a la sinceridad de sus enunciaciones. El escribano u oficial público no le consta la sinceridad de las manifestaciones que ante él hacen las partes. Tampoco se sabe si lo expresado en un documento privado corresponde o no con la realidad para llevar este convencimiento al juez. Será menester aportar otros elementos de convicción que produzcan el resultado, y esto vale tanto para los documentos públicos como para los privados. Es decir, para que el juez pueda valorar, como siempre digo yo, haciendo alusión al programa, ¿quién tiene la razón? ¿A quién le asiste el derecho? Si en verdad el documento es real o es falso, o adolece de alguna falsedad, que sería lo correcto, deben acompañarse otros elementos probatorios. Por ejemplo, la declaración de las partes, sería uno, declaración de testigos, puede haber peritajes, por ejemplo, en el caso de la falsedad material, pues mire, hágame una grafotecnia, pues, míreme si la huella dactilar que consta en el documento es o no es. El Archivo General de la Propiedad, el Registro General de la Propiedad, hace un tiempo, cuando se trata de compraventas, cuando se trata de ciertos documentos relativos de derechos reales, no le pida solo la firma. No basta solo la firma. Pide el dedo, la huella dactilar. Porque lo que busca es asegurar de algún modo, ¿verdad?, tener el documento necesario para que a la hora que redarguen o impugnen ese documento de falsedad, puedan venir ellos y decir, bueno, aquí hay un documento con el que se puede comparar la firma o bien la huella digital. Entonces, a eso se refiere a este tipo de falsedades. Las falsedades son delitos, pero se habla de ellas acá porque un instrumento público puede redarguirse de nulo. Es decir, ya acá estamos hablando de que cuando se impugna de falsedad, el efecto jurídico en el ámbito procesal civil es que es nulo. Y como es nulo, no tiene consecuencias jurídicas, automáticamente las cosas vuelven al estado en que se encontraban. Si había habido una compraventa y se había inscrito, esa inscripción queda sin efecto. Y el bien vuelve a propiedad de quien es su legítimo ostentador o propietario. ¿Me entendieron ahora, compañeros? ¿Alguna pregunta? Todo claro, Lick. Claro, Lick. Querella por falsedad. Veámoslo. Querella por falsedad se refiere a la impugnación de un documento que adolece de falsedad material, es por la vía penal. Artículo 187 del Código Procesal Civil y Mercantil. Artículo 187 del Código Procesal Civil y Mercantil. Impugnación de los documentos. La parte que impugne un documento público o privado presentado por su adversario deberá especificarse en su escrito con la mayor precisión posible cuáles son los motivos de impugnación. Con dicho escrito se formará pieza separada que se tramitará de acuerdo con el procedimiento de los incidentes, siendo apelable la resolución que se dicte. Si la impugnación del documento no estuviere decidida, al vencerse el término probatorio, el juez podrá suspender el proceso principal hasta la decisión del incidente, si estimare que es fundamental para la sentencia. Si al resolver el incidente de impugnación se declarara total o parcialmente falso el documento, se remitirá la pieza original a una certificación de la parte conducente al juez respectivo del orden penal. El proceso penal por falsedad no tiene ni modifica las conclusiones del proceso civil. Fíjense pues. Exacto. Bueno, estamos leyendo el artículo 187. Gracias, compañero, por leer. Dos cosas. ¿En qué vía se tramita la impugnación de los documentos? En lo penal, Lick. No, compañerito, fíjese pues.
¿Incidental, licenciado? Incidental. Leamos la parte, fíjense, pues. Vea que dice, la parte que impugna un documento público o privado presentará por su adversario deberá especificar su escrito con la mayor precisión posible cuáles son los motivos en que se impugna. Con dicho escrito se formará pieza separada. Cuando hablamos de pieza separada, no detiene el proceso, que se tramitará de acuerdo con el procedimiento de los incidentes. ¿Se acuerdan que cuando expliqué los incidentes, porque fue el semestre pasado, les hablaba yo que hay en pieza separada o en la misma pieza? Cuando es en la misma pieza, no detiene el proceso normal. Cuando es en pieza separada, cuando es en pieza separada, no detiene el proceso. Cuando es en la misma pieza, se detiene. Ahora dice, siendo apelable la resolución que se dicte. En este caso, el 187 nos abre la puerta al recurso de la apelación. Ojo con eso. Si la impugnación del documento no estuviera decidida al vencerse el término probatorio, el juez podrá suspender el proceso principal hasta la decisión del incidente, si estimare que es fundamental para la sentencia. Pero cuando hablamos acá del término probatorio, estamos hablando del término probatorio del proceso principal, porque acuérdense que el incidente es un proceso accesorio, ¿ya? De esa cuenta, cuando yo impugno un documento, lo hago en un incidente. Por lo regular va a ser un incidente de hecho, porque tengo que probarlo. Y si este llega y concluye la etapa probatoria del proceso principal, se detiene entonces el incidente. Aquí sí se detiene, a pesar que está en pieza separada. Miren qué interesante, porque es una excepción. Hasta que se resuelva el incidente. Si al resolverse el incidente de impugnación se declara total o parcialmente falso el documento, se remitirá la pieza original a una certificación de la parte conducente al juez respectivo del orden penal. Es decir, se certifica por la posible comisión del delito de falsedad material o falsedad ideológica, que es lo que está regulado en los artículos que les comentaba, el 320 por ahí del Código Penal. Artículo 321 del Código Penal. Léamelo, por favor. Artículo 321, falsedad material. Quien hiciera en todo o en parte un documento público falso o alterara uno verdadero, de modo que pueda resultar perjuicio, será sancionado con prisión de 2 a 6 años. Dese en cuenta. Entonces, aquí encontramos, por eso le digo. Ahora, ¿cuál es el efecto? Fíjense, pues. El orden penal. El proceso penal por falsedad no detiene ni modifica las conclusiones del proceso civil. ¿Por qué? Porque de todas maneras el juez de lo civil ya le certificó, el documento es falso. Eso ya no hace prueba. Y posiblemente era la prueba principal. El juez de lo civil igual debe de emitir su sentencia y debe declarar a quién le corresponde el derecho. ¿Ya? Entonces, no para el proceso civil que haya que sea certificado por falsedad al proceso penal a una persona. El efecto inmediato puede ser, como les decía, que es nulo. Pues eso se habla de nulidad o falsedad. Aquí queda sin efecto eso. Si era una escritura de compraventa y la escritura de compraventa se demostró que es falsa, señores, automático, esa escritura quedó sin efecto. Y es lo más importante, y es lo que a la larga buscan en el fondo del asunto las personas que redargüyen de nulidad un documento de este tipo. Y no solo de este tipo, pueden haber varios contratos, ¿ya? Pueden haber varios documentos, diferentes relaciones jurídicas. Lo importante es que el documento no va a crear o no va a seguir produciendo efectos jurídicos, ¿ok? Y eso es lo importante. Pueden que se lo estoy diciendo, pero si le pregunto. Oportunidad procesal para aportar la prueba. ¿Quién me lo lee? Si tienen dudas, me preguntan. Oportunidad procesal para aportar la prueba. El actor debe acompañar a su demanda los documentos en los que funde su derecho. Si no los tuviera a disposición, lo individualizará expresando lo que de ello resulte y designará el archivo u oficina pública o lugar donde se encuentre. Si no se presentaren con la demanda los documentos
en que el actor funde su derecho no se podrán presentar posteriormente, salvo causa justificada. Para la contestación de la demanda rigen todos los requisitos de la demanda, por lo que también se deben presentar aquí todos los documentos en que funde su oposición. En pocas palabras, oportunidad procesal cuando presento mi demanda o cuando presento mi contrademanda o mi contestación de la demanda, automáticamente. Libros de comerciantes, ¿quién me lo lee? Libros de comerciantes. El tráfico mercantil está caracterizado por varias notas, entre las cuales destaca la buena fe a que están sujetas todas las operaciones comerciales. Por eso los asientos de libros de comercio se suponen verídicos, pues de otra manera no podrá mantenerse registrados los actos que son típicos de comerciantes. Y si los comerciantes hacen figurar en sus libros asientos que los perjudiquen, es porque son ciertos. Además, por referirse a operaciones de tipo patrimonial, es natural que el comerciante tenga interés en tales operaciones. Desde el punto de vista de la prueba, en cuanto a su naturaleza, se discute si son documentos públicos o privados, o bien si constituyen una categoría especial. En realidad son documentos privados, pero de naturaleza particular, pues producen prueba mientras no se demuestre lo contrario. Artículo 189 del Código Procesal Civil y Mercantil. Échelo pues, compañero, 189. Libros de contabilidad y de comercio. Los libros de contabilidad y de comercio hacen prueba contra su autor. Si el proceso fuere entre comerciantes, harán fe en juicio los libros que estén llevados de conformidad con la ley. Si hubieran divergencias entre los libros de litigantes, el juez los apreciará de acuerdo con la restante prueba que produzca. Los libros llevados de conformidad con la ley hacen prueba contra el litigante no comerciante, pero la admiten en contrario. Pedida esta prueba, se seguirá el procedimiento establecido en el artículo 100. Ok. ¿Cuál es que dice el artículo 100? Voy. El artículo 100. Exhibición de libros de contabilidad y de comercio. La persona que necesite preparar una acción o rendir una prueba podrá pedir la exhibición de libros de contabilidad y de comercio para hacer constar los extremos conducentes que le interesan. El juez podrá disponer que el examen de los libros se practiquen en el tribunal o en el domicilio u oficina del dueño de los mismos, por contador o auditor público, que rendirá su dictamen al tribunal. El juez podrá disponer la exhibición o examen de libros de contabilidad y de comercio para mejor prever. A esta diligencia le es aplicable lo dispuesto en el último párrafo del artículo anterior. Ok, aquí es cuando ya se exhiben ante el juez o el juez va y recibe los libros. Si quiere, le damos el mérito probatorio. Por favor, compañero. Mérito probatorio. El mérito probatorio de la contabilidad es indivisible y el litigante que acepte lo favorable de las partidas de las cuentas de su contador está obligado a pasar las enunciaciones adversas que ellas contengan, salvo prueba en contrario. Por la razón de la indivisibilidad del mérito probatorio de los libros de los comerciantes, es que el sistema invoca como prueba libros de contabilidad que sea o no comerciante. Debe estarse a lo favorable o desfavorable de los asientos de tales libros si su adversario los llevare, pero deben ser arreglados a la ley, pues si no fuese así, solo perjudican al que los lleve o al que los presente, pero la ley de todas formas da el derecho de probar lo contrario. Acuérdense que cada vez que hablamos de que se va a ofrecer una prueba, se tiene el derecho de demostrar lo contrario, de redarguir un documento de nulidad, de considerarlo que el documento es falso. ¿Ok? Otras clases de documentos, problema ya lo leímos, por favor. Otras clases de instrumentos.
A. Prueba por informes. En el artículo 183 del Código Procesal Civil y Mercantil está reconocida esta clase de prueba en relación con las oficinas públicas e instituciones bancarias. El caso frecuente son los informes bancarios. ¿Sigo? Sí, va, por favor. B. Prueba telefónica. Esta prueba tiene relación directa con la prueba testimonial, ya que el sistema no constituye en medio de prueba. Alsina manifiesta que se ha propuesto dos soluciones. Hacer una derivación de la línea para que la conversación pueda ser escuchada por otras personas, pero no podrían establecer así la identidad de los interlocutores. O haciendo intervenir testigos para ambas partes que puedan luego producir lo expresado por cualquiera de ellas. En cualquier caso, se trata de una prueba imperfecta y a lo sumo no tendría otro valor que el de la testimonial, prueba fotográfica. Prueba fotográfica. La prueba fotográfica, si se puede llevar evidencia ante un juez, no obstante, los peligros que encierra por la gran cantidad de trucos fotográficos que pueden hacerse a través de las cámaras, ya que fotografías tomadas de diferentes ángulos pueden dar una impresión distinta a la realidad fotografiada. Por esto la prueba se admite... Ay, espérame, no la acerque así. Es que no estoy leyendo sin lentes, perdón. Ok, no te da pena. Por esto la prueba se admite, pero con algunas reservas y siempre debe comprobarse su autenticidad por algún otro medio. Sin embargo, sí puede ser útil en juicio para establecer la identidad de las personas en los juicios de divorcio, para probar causales de infidelidad o identificar cónyuges. Prueba fonográfica. En esta clase de prueba la dificultad consiste en identificar la voz de una persona que habla a través de una grabación. Sin embargo, no es imposible obtener su reconocimiento por expertos o bien por confesión y en algunos casos por testigos presentes en la grabación. Prueba telegráfica. Esta tiene mayor importancia en virtud que por lo general se conservan los originales durante cierto tiempo, con los cuales puede acreditarse por lo menos que el telegrama fue enviado. Esto el telegrama, si quieren, lo dejan porque lo vamos a tener que ver. Yo prefiero ver ahorita otros medios científicos. La telegráfica hoy en día, ¿quién usa el telégrafo? Me quiero comunicar a otro lado del mundo. Lo primero que uso es WhatsApp, Telegram, ¿cómo se llama? Signal. Hoy en día ya el telégrafo, pues, en sus tiempos haber sido algo así como lo que tenemos nosotros hoy en día en redes. Pero hoy en día ya no. Hoy en día ya el telégrafo, pues, yo ya no sé ni dónde queda la oficina del telégrafo, yo creo que ya ni existe. Por la agilidad de la comunicación. Pero aquí entra la importancia de otros medios científicos de prueba. Sí, póngale poco, por favor. Por favor, ¿quién me lo lee? Generalidades. Nuestra legislación no permanece ajena a este medio de prueba. La prueba de los medios científicos de prueba debe ser por medio de la sana crítica y si el juez lo considera necesario puede solicitar el dictamen de expertos, por lo que puede considerarse como una prueba complementaria, pues por sí sola no merece ninguna fe en juicio y para que pueda apreciarse como prueba debe ser complementada por otros medios de convicción. Las partes pueden valerse de este medio de prueba, pero siempre que la autenticidad de los mismos esté certificada por el secretario del juzgado o por un notario. Además, es una prueba real, indirecta, que ser preconstituida o puede preconstituirse depende si se forma dentro o fuera del juicio respectivamente. Sí. Concepto. Es medio de prueba que se vale
de elementos y procedimientos científicos para probar el hecho y lograr la convicción del juez. Pruebas científicas más comunes: fotografías y sus copias, cintas cinematográficas, registros dactiloscópicos y fonográficos, versiones taquigráficas. Aquí hablamos de fotografías, de videos, hoy en día en las redes, imagínense ustedes. ¿Cuánto no? Escuchas, ¿verdad? Los fonógrafos a las escuchas, se puede grabar en teléfono, ¿verdad? Entonces, todo esto son algunas, hay más. Créanme que el proceso civil cada día abarca más pruebas. Media vez ustedes no violentan los principios de la prueba, media vez ustedes aportan un medio de prueba ideal para Creo que se cortó, Lick. No se escucha, Lick. Licenciado, no se le escucha. Su micrófono, Lick. Tal vez si esperamos, amigas y amigos, me imagino que el licenciado sufrió algún corte en la señal. No, compañeros, es que se me fue aquí la luz. Se me fue la luz y me dejó sin nada. Solo por suerte la computadora la tengo con energía, que si no, ni eso. Entonces se me fue un poco la luz, pero ya volvió. Ahorita estoy usando internet mejor de mi ¿cómo se llama? De mi teléfono. Sí, ahorita voy, compañeros. Perdonen otra vez. Causas ajenas a mi buena voluntad. Ok, volvemos a lo mismo, ¿ok? Entonces aquí les decía yo todo lo que es esas, las cuestiones que habíamos hablado, son otros medios científicos de prueba. Y la prueba científica no queda solo ahí. Hoy quiero decirles que, como indica los conceptos, pues hay equipos que sí pueden identificar la voz, que se llama cotejo de voz. Claro, quien tiene ese medio para hacer ese cotejo es precisamente INACIR, y habría que ver si vale la pena, si hay algún delito, etcétera. También hablemos del ADN, es un medio científico de prueba. ¿Ya? Aquí hablamos de ADN. El ADN, la prueba de ácido ribonucleico, es una prueba científica para demostrar qué cosa, la paternidad o no. ¿Ya? Entonces, acá tendríamos que ver cuáles son las pruebas que se van a querer aportar, porque pruebas científicas pueden ser varias, ¿ya? No solamente estas, hay un montón. ¿Ok? Presunciones. Vamos a terminar. Concepto, por favor. Cuando se habla de presunciones se refiere a la actividad razonadora de que se vale el juez para descubrir ciertos hechos que no aparecen demostrados en el proceso. La presunción es una deducción lógica montada sobre una inducción. ¿Continúa, Lick? Sí, por favor. Las presunciones son las consecuencias o deducciones que la ley o el juez sacan de un hecho controvertido para comprobar la existencia de otro desconocido. Por lo tanto, son de dos clases, legales y humanas. Naturaleza de la presunción. La presunción en sentido técnico es el fruto de razonamiento lógico y la deducción, si tal deducción es realizada previamente por el legislador, es una presunción legal. Si es del juez, es una presunción simple o judicial. Es un medio de prueba porque el juez llega a convencimiento sobre la existencia o no existencia de cierto dato procesal determinado por la deducción antes indicada. División. Se dividen en presunciones legales y humanas. Las presunciones humanas se les llama así porque se deben al razonamiento del juez como hombre y no como legislador, también llamada judicial. En las legales, el razonamiento deductivo viene ordenado por la ley por el legislador. Pietro Castro estudia las presunciones humanas entre los medios de prueba especial e indica que aunque la presunción legal libra a la parte a quien beneficia de la carga de la afirmación y de la prueba, no sucede lo mismo en cuanto a la afirmación y prueba del hecho del cual el otro se deduce. De esa forma, si la realidad destruye el supuesto, la presunción debe dejar de surtir efectos. En el artículo... Vamos a ver.
194 y 195. Si quieren lo leemos solo para tenerlo, pero ahorita se lo explico. 194 y 195. Artículo 194. Presunciones legales. Las presunciones de derecho admiten prueba en contrario, a menos que la ley lo prohíba expresamente. Son admisibles para este efecto todos los medios de prueba cuando no exista precepto que lo señale taxativamente. Artículo 195. Presunciones humanas. La presunción humana solo produce prueba si es consecuencia directa, precisa y lógicamente deducida de un hecho comprobado. La prueba de presunciones debe ser grave y concordar con las demás rendidas en el proceso. A ver, hablemos de las presunciones legales. Una presunción legal es cuando la norma establece un resultado que deviene lógico de la propia actividad probatoria. ¿Ya? Por ejemplo, yo vengo y deduzco que según la ley, que si un hombre tuvo relación con una mujer, fueron esposos, y tuvieron un hijo, y le reconoció al nieto, automáticamente se presume que el niño tiene derecho a los alimentos. Ahí hay una presunción legal. La ley me establece que si es hijo del señor fulano de tal, el señor fulano de tal ha contraído una obligación con este niño. La presunción legal, humana, aquí es otro mundo. Aquí yo he escuchado en la narración de los hechos que la señora María de los Palotes ha sido vecina de la señora Anita y del señor Juan, que según ella estuvieron viviendo maritalmente como 20 años. Y también tengo ¿cómo se llama? Los resultados de mejor dicho, tengo a la vista una certificación de nacimiento y de defunción de un niño que aparentemente era hijo de estas dos personas. Deduzco razonablemente, que ellos dos vivían maritalmente y por lo mismo había una unión de hecho. Y que si alguien está discutiendo la unión de hecho, yo estoy deduciendo humanamente por lo que se me está diciendo que ellos eran, en efecto, unidos en hecho. Que no se casaron, pero tenían todas las formas del matrimonio. No sé si me entendieron ese rollo. Uno es la deducción del juez y el otro es lo que la ley me establece. La ley me dice, bueno, si usted es padre, usted tiene una obligación con tal persona. Simple. La otra es, bueno, ellos me dicen que ellos vivían juntos, yo deduzco que había unión de hecho. Esa es la división entre las famosas presunciones. Se presume, se considera, se cree. El juez está convencido de. A eso se refiere, compañeros. ¿Dudas hasta acá, amigos? No, todo bien. Todo claro, licenciado. Va. Les voy a contar. Todo lo que hemos visto de prueba, yo creo que va a ser parte del examen del segundo parcial. Más lo que veamos. No hay fechas todavía para el segundo parcial, ¿verdad? Aún no, Lic. No, todavía no. Bueno, entonces pónganse a estudiar para todo. Señores, hoy voy a dejar aquí la clase. Quiero desearles un feliz fin de semana. No hace que se me vaya la luz. Y bueno, estamos para servir. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ya saben que con gusto se la resuelvo. Nos conectamos el día miércoles. Pasen feliz noche, señores. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, gracias, Lic. Solo una cosa. Ahí se acuerdan que hoy lo más que se conectaron fueron 130. De 300 y algo 130. Luego que no leen porque pierden. Feliz noche, señores. Recording stop. Lista, Lic. Feliz noche. Feliz noche. Hace lista. Ay, Dios mío. No puedo. No, tiene razón la compañera. Feliz noche. Feliz noche, Lick.
Feliz noche, licenciado.